Esto, como generalmente lo hacemos en todas nuestras reuniones, vamos a comenzar dándole la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Todo lo que hacemos, lo que decimos, es para la gloria del Señor. Vamos a orar para que Él nos dirija en este servicio. Padre, estamos ante tu presencia en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das de poder congregarnos, Señor, a través de este medio tecnológico, Señor, para estudiar juntos tu palabra, para aprender de ella, para animarnos también, Señor, en este camino del Evangelio. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que puede hacerlo en esta hora, y aquellos que, Señor, estaban con la intención y no han podido hacerlo por otros motivos, también tu bendición les alcanza. Dirígenos, Señor, es un tema el que vamos a hablar un tanto delicado, pero creemos, Señor, que tú nos darás gracia, sabiduría de lo alto para poder escucharlo y hablarlo, Señor, con altura de miras. Te adoramos, te bendecimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, se escucha bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? A mí me interesa que ustedes pueden apagar su... Bien, gracias, hermana. Bien, continuamos, amados hermanos, con la unidad de la Biblia y los temas actuales, temas bastante, bueno, como dice la palabra, actuales, y que la verdad que no se, que requiere también y, y es bueno que nosotros, como hijos del Señor, también como cristianos, podamos aprender de su palabra y ahondar también en este tipo de temas. Eh, a veces nos encasillamos mucho solamente lo que podemos hablar en el templo, pero también estos temas, hermanos, son muy recurrentes en nuestra vida fuera del templo, en nuestros trabajos, en nuestro entorno social, y es por eso que también como hijos del Señor debemos estar muy claros en esto. Lo primero, decirles que, y bueno, lo bueno que todos tenemos nuestra cartilla, así que yo entiendo que la mayoría de ustedes ya ha leído la cartilla o lo va a hacer durante estos días antes del domingo, y ya vamos a tener más luces de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. La Biblia y la homosexualidad es el tema de hoy día. Hay varias citas bíblicas y yo recomiendo que se lea en la lectura de escuela dominical, eh, como lectura bíblica, Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32, para que se dé lectura en la escuela dominical. Y el texto clave es Marcos 10, 6, que nos dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. La verdad central de esta lección dice que la identidad y el género dado por Dios provienen de Cristo, nuestro Creador. Bien, como les decía, yo entiendo que ustedes ya leyeron la cartilla, yo la leí bastante porque es bastante complicado el tema cómo tratarlo, pero quiero abordarlo de la siguiente forma y también dando más herramientas de lo que aparece también y de los mismos textos bíblicos que hemos leído también sacar algún tema de conclusión. Primero comentarles, amados hermanos, que hay una encuesta que salió ahora el 13 de octubre de este año, donde el gobierno hace una encuesta denominada Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, ENSEC. Año 2022 y 2023 se desarrolló esta encuesta que busca conocer las características de la población de Chile de 18 años y más acerca de temas de índole sexual. Y allí surgieron algunos resultados que nos pueden sorprender a nosotros también. Los resultados demostraron que una importante alza en el porcentaje de personas que aceptan la homosexualidad en Chile. Esta encuesta se compara con una encuesta que se hizo en el año 1998, que era un estudio que se denominó comportamiento sexual en el Cono Sur y que se aplicó, como digo, en el año 1998 en nuestro país. De tal forma que de esa comparación del año 98 al año 2003, dice que
hay una importante alza en el porcentaje de personas que aceptan la homosexualidad en Chile. Esta encuesta de comportamiento sexual buscaba y busca recopilar en general evidencia científica para diseñar políticas públicas, evaluar estas mismas y etcétera para que el gobierno, digamos, desarrolle algún tipo de situaciones en base a este tema de la sexualidad en nuestro país. De acuerdo al estudio del año 1998, decía que solo un 3,4% de la población de Chile declaraba sentirse muy de acuerdo con la sexualidad, perdón, con la homosexualidad en el año 1998. En cambio, ahora, en esta nueva encuesta, eh, arrojó algo sorprendente que dice que el 80,8% de las personas que viven en Chile acepta la homosexualidad como una forma de vivir la sexualidad. Cuando se consultó por el porcentaje de personas que declaraban su orientación sexual en el año 1998, solo el 0,3% de la población en Chile declaraba ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro. En cambio, la encuesta de ahora, esta encuesta nacional de salud, sexualidad y género, ENSEC, dice que el 4% de la población reporta ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro. Eso es lo que dice la encuesta. O sea, del año 98 al año 2003, de 0,3 pasamos a un 4% de la población chilena. También nos indica que un 44,7% de la población mayor de 18 años evalúa como muy mala o mala la formación en sexualidad que recibió en el colegio o en la escuela. Esta percepción también es más baja en los grupos más jóvenes de la población. Además, un 68,8% de la población de 18 años y más dice que en sus familias no se conversaba de temas sexuales cuando eran niños o niñas. Yo creo que es una realidad que también cada uno de nosotros hemos vivido, y si nos hubiesen encuestado a nosotros, habríamos respondido más o menos igual. Me refiero en este último tema. Eso es como dato anecdótico y para que sepamos más o menos en el contexto que estamos en nuestra sociedad aquí en el Chile de hoy. Otro dato importante, el 11,6% de la población dice que ha sufrido un abuso sexual en la vida. 11,6% de las personas. Yo la verdad que me quise enfocar un poquito en esta encuesta y dar los porcentajes para que podamos luego ahondarnos en lo que nos indica y cómo debemos tratar también este tema de la homosexualidad en nuestros tiempos. Por otro lado, hermanos, y antes de introducirnos derechamente al tema de lo que nos dice nuestra cartilla, también debemos estar conscientes y tener claro, por lo menos nosotros como profesores de la escuela dominical o personas y como cultura general también, que el término LGBTI, ¿cierto? Surgió en el año 90 para reemplazar el término, ¿cierto?, de homosexual. ¿Para qué? Para incluir también el resto de las identidades de género o orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. ¿Cierto? La heterosexual, ¿cierto? Obviamente entendemos que el que siente atracción sexual por personas del sexo distinto al suyo. Estas siglas, que son bastante conocidas y que las escuchamos permanentemente en las noticias, vemos la bandera del LGBTI, ¿cierto? Regularmente en nuestra sociedad, ¿cierto? Indica que hay personas que están bregando o que están luchando para que este tipo de condiciones sexuales, ¿cierto?, salgan a la luz pública y en general las sociedades también puedan conocer este tema. Hay algunas, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría podemos saber más o menos de qué se trata todo esto. LGBTI indica, ¿cierto? Habla primero la L de las lesbianas,
que son aquellas mujeres que se sienten atraídas sexualmente por una persona de su mismo género. Después habla la G, ¿cierto?, de los gays, que son los hombres que se sienten atraídos por una persona de su mismo género. Habla luego de los bisexuales, que son aquellos que se sienten atraídos sexualmente por otras personas independientemente de su género. También se mencionan ahí los transensuales, transexuales, son aquellas personas que se identifican con el género opuesto al que nacieron y se someten a una intervención quirúrgica para someterse a un cambio de sexo. Esta inicial, la T, también puede referirse a las personas transgénero que también se identifican con el sexo opuesto al de su nacimiento, pero no suelen recurrir a una cirugía, sino que hacen una transición social para tener la apariencia del sexo contrario. También en la T se puede usar también para mencionar a los travestis, que son las personas que tienen la tendencia a vestir de la forma que lo hacen socialmente las personas del género opuesto, aunque no sienten la necesidad de cambiar su género. Bueno, luego están los intersexuales, los queer, los pansensuales, que son otros temas que están involucrados dentro de toda esta sigla muy famosa en estos tiempos. Hermanos, también quiero comentarles para que ustedes lo tengan claro, que en nuestro país actualmente esto no es un delito. En el año 1875 comenzó a regir nuestro Código Penal, uno de los más antiguos de Latinoamérica. Y el artículo 365 indicaba que la sodomía fue tipificada como delito y señalaba que el que se hiciere reo del delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. O sea, quienes fueran acusados de sodomía podían ser encarcelados hasta por 3 años. Y estos temas se dieron muchísimo en nuestro Chile, ¿cierto?, anterior a los años 80. En el año 1999 hubo un largo debate y negociaciones en el sector político, con los movimientos también de integración y liberación homosexual, el móvil, muy conocido, que se ha visto mucho también en las noticias, ¿cierto? La sodomía dejó de ser considerada un delito en Chile. O sea, la persona homosexual es considerado un criminal desde el año 1999 acá. Ahora, hay otras naciones, ¿cierto?, que sí indican que los homosexuales son, digamos, están dentro de los que cometen delitos. Bueno, son varios países, ustedes después eso lo pueden investigar. Del origen, hermanos, y causa de la homosexualidad existen varias teorías y podríamos estar varias horas conversando al respecto. Pero sí debemos estar de acuerdo como cristianos que va contra los principios bíblicos. Y eso es lo que en esta tarde queremos y quiero desarrollar a la luz de esta palabra, porque debemos, amados hermanos, estar conscientes del creciente apoyo político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de las identidades sexuales alternativas. Pero como hijos de Dios, todos los asuntos de la fe y la conducta deben ser evaluados en base a la Biblia, que es nuestra guía. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos y de su sexualidad, es necesario que la Iglesia, nosotros, amados hermanos, comprendamos correctamente lo que la Biblia enseña en realidad sobre estos temas. Que ahora, en este tiempo, en este siglo XXI, son tan controversiales y que dividen muchas veces también a la sociedad, incluso dividen a familias. Porque tal como lo dice la introducción de esta cartilla, ¿cierto? ¿Quién no ha conocido o hay algún familiar, algún amigo, etcétera, que esté involucrado en este tipo de prácticas?
En estos tiempos, amados hermanos, nos hemos encontrado con algunos teólogos, predicadores y escritores de corte cristiano que simpatizan con las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transgénicas, o LGBT. Han fomentado estas personas interpretaciones erróneas de textos bíblicos, los sacan de contexto, basándose en una exégesis o interpretación parcial o una traducción errónea de lo que la palabra nos dice. Es por eso que se hace en este tiempo, estamos viviendo nosotros como iglesia, aquí en Valdivia como iglesia local, se hace más urgente que nunca la tarea de reafirmar las enseñanzas bíblicas, ¿cierto? Y no solamente a nosotros, sino que a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a los matrimonios, ¿cierto? Incluso a los ancianos. De hecho, estos personajes que mencionaba anteriormente, algunos predicadores, teólogos, escritores, etcétera, buscan dejar a un lado casi 2000 años de interpretación bíblica cristiana y enseñanzas éticas que aparecen aquí en la palabra del Señor. Creo que estos esfuerzos de estos hombres reflejan las condiciones que se describen en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, donde nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es importante señalar, queridos hermanos, que en ningún lugar de las Escrituras existe en lo absoluto ni puede encontrarse afirmación positiva alguna de la actividad homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo o los cambios de identidad sexual tan recurrentes en estos tiempos. No lo indica en ningún lado de las Escrituras. Los géneros masculinos y femeninos son definidos con precisión y sin confusión alguna en la palabra del Señor. La Biblia, que generalmente nos enseña y nos muestra lo que debemos hacer, el ideal constante de la experiencia sexual para los solteros es la castidad y para los que están en una relación matrimonial es la fidelidad. Hay además abundante evidencia que demuestra que la conducta homosexual, junto con la conducta heterosexual ilícita, es inmoral y queda bajo el juicio de Dios. Tal como hemos visto en innumerables pasajes bíblicos que en esta misma lección, Levítico, 1 Corintios, Romanos, etc. A la luz de la palabra, entendemos que la creciente aceptación cultural de la identidad y conducta homosexual, varón y mujer, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los esfuerzos por cambiar la identidad biológica sexual son sintomáticos de un desorden espiritual mayor que atenta contra la familia, el gobierno y la iglesia. Esta declaración es una exposición de las importantes enseñanzas bíblicas sobre la homosexualidad y la aplicación a esas enseñanzas al matrimonio y la identidad sexual. Yo creo que cada una de las lecturas que hemos tenido y nos hemos dado el tiempo de leer a la luz de esta lección, nos muestra claramente de que este tipo de conductas, amados hermanos, es pecado. La conducta homosexual es pecado delante de Dios. Históricamente la homosexualidad con frecuencia se ha definido como un problema emocional, algo psicológico, o biológico, algo fisiológico. En años recientes, algunos, ¿cierto? Y entidades que, que promueven todo este tipo de actividades de género, ejercieron presión sobre las organizaciones de salud mental. Recuerdo que aquí en Móvil, por ejemplo, con el colegio médico, colegio de psicólogos, enfermeras, etcétera, ha tratado de alguna forma de ejercer presión para que la homosexualidad sea quitada en las clasificaciones de diagnóstico de patologías. Y muchos han llegado a verla como una manera y mera preferencia moralmente neutral
o personal. O sea, yo quiero hacer o nací así. De tal forma que nosotros podemos entender, amados hermanos, y ver claramente que cuando el hombre se aparta de los principios básicos de Dios, lo que el Señor nos habla en su palabra, y cuando entra solamente en su razonamiento personal o su experiencia personal, ¿cierto? Se escapa realmente de la voluntad del Señor. Como nos dice Proverbios 3, 5 y 6, donde nos dice, porque nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando es una clara advertencia de no depender de nuestro propio razonamiento o experiencia personal para discernir la verdad de Dios. También la lección nos sigue indicando que cuando Dios llamó a Israel para que fuera su pueblo escogido, Él lo liberó milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Esa historia nosotros la sabemos muy bien, la entendemos, pero Dios hizo todavía algo más. Estableció una relación de pacto con ellos y les dio la ley, basada en el amor de Dios y el prójimo, mediante la cual podían organizar su vida como pueblo santo. La ley incluía prohibiciones específicas con respecto a la homosexualidad. Como nos indica aquí la lectura bíblica en Levítico 18:22, claramente nos dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Así lo dice la palabra. En el caso de que este versículo se malinterprete, ¿cierto? En Levítico 20:13, la palabra reafirma y lo vuelve a declarar y dice, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable. El término abominable que se usa en ambos versos es una palabra fuerte que indica el desagrado divino por el pecado. Dios nos agrada de este tema del pecado, se desagrada profundamente cuando el hombre comete pecado, y no solamente este pecado de tipo sexual, todo tipo de pecado. El Señor lo halla y lo encuentra y es abominable ante sus ojos. La Iglesia cristiana ha entendido históricamente que si bien las disposiciones ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento no tienen vigencia luego del sacrificio de Cristo, y eso lo entendemos, la interpretación y reformulación que hace el Nuevo Testamento de sus leyes morales continúan vigentes. En torno al tema de la homosexualidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan a una sola voz. Las prohibiciones morales contra la conducta homosexual en el Antiguo Testamento son repetidas explícitamente en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra en su contexto general habla que esto es una abominación delante de los ojos del Señor. Pablo escribió a las personas que a diario presenciaban el libertinaje sexual de la Roma imperial, las consecuencias que experimentaron aquellos que rechazaron a Dios y adoraron y sirvieron a los seres creados antes que el Creador. Eso lo manifiesta también ahí en el libro de Romanos. Por tanto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos percibieron el castigo que merecía su perversión. Romanos, capítulo 1, versículos 25 al 27. Pablo se refiere tanto a los homosexuales varones como también, en este caso, a las lesbianas. En el tiempo de Pablo, la ciudad de Corinto tenía mala fama, eso lo hemos estudiado en otras lecciones, en especial con su inmoralidad sexual.
Corinto no solo era una sede comercial estratégica, sino que también era una sede de toda clase de vicios. Puesto que la iglesia se estaba estableciendo en esa ciudad, era importante que los nuevos cristianos comprendieran el orden moral de Dios. Pablo nos indica allí en Primera de Corintios 6, 9 y 10, donde les dice: no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales heredarán el reino de Dios. En este caso, hermanos, se entiende que Pablo identifica a varones homosexuales en sus roles tanto activos como pasivos. Según lo que hemos leído en esta lección, o lo que leerá usted luego en esta lección, y los pasajes bíblicos que aquí se indican, que están muy precisos, muy claros, deja claro que la Escritura identifica consistentemente la conducta homosexual como pecado. Las Escrituras no solo condenan ejemplos más flagrantes de violencia y promiscuidad homosexual, sino que también están en contra de la idea popular moderna de que las relaciones amorosas y comprometidas a largo plazo de las parejas homosexuales, incluso si están legalmente casadas, son aceptables en el sentido moral. Cualquier tipo de actividad homosexual es contrario a los mandamientos morales que Dios nos ha dado. Volviendo al principio de esta lección, lo que hemos visto hasta este momento resulta un tanto chocante. ¿Cómo le puedo hablar, cómo le puedo comentar a mi amigo, a quien conozco que está en esta situación? Pero la Biblia nos dice, amados hermanos, en el libro de Génesis, que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, dice el versículo 27 del capítulo 1. Después nos dice que Dios creó al hombre y dijo que dijo que no era bueno que viviera solo. Génesis 2:18. Por tanto, le dio una compañera. Debe notarse que la soledad del hombre no se iba a remediar con la creación de otro varón, sino con la creación de una mujer. Dios creó dos sexos, no solo uno, y el uno para el otro. Cuando Dios trajo a la mujer a Adán, Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Luego la Escritura también nos declara en Génesis 2, 23 y 24: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden y se unirán en un solo ser, en una sola carne. Por último, amados hermanos, ¿cómo, si sabemos que esta conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio de Dios, como cualquier otro tipo de pecado, ¿cierto? Y esto, bueno, lo vimos en todos estos pasajes cuando pudimos leer Levítico, cuando leímos Primera de Corintios, Romanos, ¿cierto? Nos habla eh, permanentemente de que este tipo de situaciones, este tipo de pecado, el Señor lo repudia constantemente, y para Él es una abominación. Claro, es el mensaje que tenemos, ¿cierto? El nombre de la antigua ciudad de Sodoma, donde todo lo que allí ocurrió, usted bien sabe esa historia. Eh, de hecho, los homosexuales de Sodoma eran tan depravados que amenazaron incluso con violar a los huéspedes de Lot, que eran los ángeles, y este relato, ¿cierto?, lo hemos estudiado muchas veces. También se dice, o dice la palabra del Señor, que esta conducta homosexual es un pecado para el cual también es posible la reconciliación con el Señor. O sea, los hombres y las mujeres que están en este tipo de conductas sexuales, homosexuales, lésbicas, etcétera, el Señor también los puede restaurar. Hay indicios, hay hombres, hay mujeres que han sido transformadas por el poder de Cristo. Hay hombres y mujeres que salieron de ese tipo de conductas y ahora pueden manifestar al mundo lo que el Señor hizo en sus vidas. Eh, Aunque
la escritura o la palabra nos dice y deja en claro que esta conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio de Dios, también indica que aquellos que son culpables también de otra, de la conducta homosexual o de cualquier otro pecado, también se pueden reconciliar con Dios, ¿cierto? No estamos hablando solamente de este pecado exclusivo, sino que todo el que comete pecado puede acercarse al Señor y Él lo recibe con sus brazos abiertos. En la iglesia de Corinto había ex homosexuales que fueron liberados del poder del pecado por la gracia de Dios. Eso usted lo puede leer aquí después en Primera de Corintios, está en la lección, en la cartilla, Primera de Corintios 6, 9, 10, donde dice la palabra, y eso era en el versículo 11, después nos dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fueron homosexuales en orientación y conducta, pero ahora el poder del Espíritu de Dios ha transformado radicalmente sus vidas, como también las vidas de los pecadores heterosexuales. El apóstol Pablo escribió, ya con esto estamos terminando, escribió en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Y luego, 1 Juan 1:9, un versículo que todos muy bien sabemos, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A través del poder regenerativo del Espíritu Santo, las personas pueden, a pesar de la naturaleza de su pecado, llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús. El plan de la salvación de Dios es el mismo para todos. El homosexual practicante que quiera ser liberado del castigo y el poder del pecado debe acercarse a Dios de la misma manera que todos los pecadores heterosexuales y de la misma manera que se acercaron para ser libres de sus pecados todos los que ahora somos hijos de Dios. Amados hermanos, hay esperanza para el pecador, hay esperanza para el hombre o la mujer homosexual o cualquier otro tipo de conducta, ¿cierto?, de este tipo. Dios puede transformar los corazones y ahora la tarea es de cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos a ese tipo de personas? ¿Cómo podemos entregarles la palabra del Señor? Debemos tener claro, sí, nosotros, en primer lugar, que Dios creó al hombre y la mujer. Todo lo demás, todo lo que los hombres han inventado, todo lo que, cierto, la sociedad ha creado o ha fomentado, está apartado de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 5, nos dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros, en primer lugar, como hijos de Dios, podamos llevar una vida santa, transparente, ¿cierto? En el hogar, en el templo, afuera, donde estemos, podamos ser una persona que honremos al Señor por sobre todas las cosas. Y de esa forma vamos a poder entregar un mensaje claro y manifiesto a estas personas que están confundidas, que es cierto, están confundidas con su género, que quieren descubrirlo. Estos jóvenes, estos adolescentes, amados hermanos, ¿cuántos hay que en estos tiempos están atentando incluso contra su vida porque no saben qué son, porque quieren ser otra persona? Pero Dios tenga misericordia de ellos y Dios ayude y bendiga a la iglesia, a nosotros, para que podamos llegar a ellos también con un corazón presto, dispuesto, sin juzgarlos, sin amenazarlos, ¿cierto?, con el fuego eterno, sino que podamos llegar con amor, con cariño y podamos entregarle la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Dios? La cartilla nos dice aquí: la verdad sobre la homosexualidad es que nunca fue la intención de Dios
no puede ser bendecida por Dios y está prohibida por Dios. Sin embargo, siempre debemos ser motivados por el amor de Cristo y no rechazar ni condenar a la persona atrapada en las garras del pecado. Van a llegar a nuestros templos, van a llegar a nuestros templos anexos, hombres y mujeres, ¿cierto? Que van a decir que no son mujeres, que son hombres, y hombres que van a decir que son mujeres. Nosotros solamente debemos orar y clamar por ellos y explicarles el plan de salvación y luego de eso poder discipularlos y explicarles lo que Dios, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo Dios también puede transformar sus vidas y cambiar, ¿cierto?, su lamento en baile. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les ayude, amados hermanos, estimados profesores, para que lo que hemos conversado en esta tarde pueda ser también de complemento para lo muy claro que está en esta lección en esta tarde. Va a costar a lo mejor explicarlo o alguien quizás se va a incomodar, pero usted sienta que tiene el respaldo del Señor por sobre todas las cosas. Y cuando el Señor está con nosotros, ¿cierto? Y cuando podemos y proclamamos las verdades del reino de Dios, el Señor siempre va a respaldar a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor nos ayude para tener claro todo esto. Dios ama a estas personas, el Señor quiere transformarlos, no debemos juzgarlos, pero sí debemos llegar a ellos con amor, con transparencia y poder abrazarlos y decirle que Dios puede transformar su vida y ser ellos unas nuevas criaturas, así como un día el Señor transformó nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha quedado el estudio para esta tarde. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Yo no sé si mi pastor ha llegado, no lo sé. Bien, que el Señor nos bendiga y vamos a orar al Señor y dar gracias por este estudio esta tarde. Señor, te agradecemos por esto que hemos conversado, Señor, se nos hace un tanto engorroso, complicado poder tratarlo, pero gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas también a la luz de tu palabra, Señor, y también debemos, y como estamos insertos en esta sociedad, debemos conocer estos temas, debemos conversarlos también en familia, y cómo no, Señor, cómo tratarlos también como iglesia. Ayúdanos para que, Señor, los que hemos fundamentado nuestra fe en Cristo, podamos también transmitir a aquellos que están comenzando, Señor, que tú puedes hacer hombres y mujeres diferentes, que tú puedes hacer hombres y mujeres transformados por la gracia de Cristo. Señor, libra a nuestros amigos, conocidos que estén en este pecado puntual. Señor, ten misericordia de ellos también y tráelos a tus santos caminos. Tu Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra en ellos. Oramos, Padre, y te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.